En un rincón entre montañas, allí donde los Pirineos besan el cielo, nació un reino que desafió a gigantes. Era pequeño en extensión, pero enorme en orgullo, coraje y determinación. Este es el relato del Reino de Navarra, la tierra que resistió los vientos de conquista y conservó su alma intacta durante siglos. A comienzos del siglo IX, mientras imperios surgían y caían, Íñigo Arista fue coronado como el primer rey de un pueblo que se negaba a ser vasallo. Así nació el Reino de Pamplona, germen de lo que más tarde sería el Reino de Navarra. Entre musulmanes al sur, francos al norte y reinos cristianos en expansión, Navarra aprendió a moverse como un funambulista entre abismos, una diplomacia afilada, alianzas cambiantes y una defensa férrea de su independencia. Durante los siglos XI y XII, Navarra alcanzó su máxima expansión territorial. Desde el Atlántico hasta La Rioja, desde Aragón hasta el Béarn, el reino tejía una identidad propia, a caballo entre culturas. Fue un puente entre Europa y Al-Ándalus, entre el cristianismo y la pluralidad medieval. En sus calles resonaban voces en latín, romance, vascuence y árabe. Una de sus joyas más valiosas fue la ciudad de Estella Lizarra, llamada la Toledo del Norte por su diversidad cultural. Allí convivieron judíos, cristianos y musulmanes, en un cruce de caminos donde florecieron el comercio, las artes y el saber. Pero la grandeza no viene sin tormentas. En 1076, un magnicidio cambió el rumbo de Navarra. Sancho IV fue asesinado, y Castilla y Aragón se repartieron su reino como carroñeros. Navarra sobrevivió, sí, pero mutilada. Durante años, fue una pieza más en el tablero de las potencias vecinas. Y aún así, resistió. El carácter montañés de Navarra, forjado en la dureza de la tierra y la vigilancia constante de sus pasos pirenaicos, creó una sociedad celosa de su autonomía. El vasallaje nunca fue su misión, y el fuero navarro no era un regalo, sino una conquista del pueblo. Cada pueblo, cada valle, cada casa, era una barricada de identidad frente al poder externo. En el siglo XIII, con los Teobaldos al frente, Navarra renació bajo influencia francesa, lo que incomodaba a Castilla y Aragón. Pero el reino mantuvo su dignidad, con instituciones propias como las Cortes, el fuero y una conciencia nacional temprana. En un mundo de absolutismo, Navarra ya hablaba de leyes que estaban por encima del rey. En 1512, Fernando el Católico, temiendo una alianza entre Navarra y Francia, invadió el reino. En solo semanas, el sur fue anexionado a Castilla, aunque el norte resistió bajo dominio francés. Desde entonces, Navarra quedó partida en dos, pero su identidad jamás fue extinguida. En 1521, un ejército navarro-francés, con el joven Ignacio de Loyola entre sus defensores castellanos, intentó recuperar Pamplona. Loyola fue herido, y ese episodio cambió su vida, dando origen más tarde a los jesuitas, una orden que transformaría el mundo. Durante siglos, incluso ya integrada en la monarquía española, Navarra mantuvo un régimen foral propio, con hacienda, leyes y cortes independientes. Fue el último bastión en ceder su autonomía plena, y no sin lucha. La abolición definitiva de los fueros en el siglo XIX fue un punto de inflexión, pero también el inicio de una memoria que aún hoy vive con fuerza. El reino de Navarra, aunque ya sin corona, sobrevivió en su fuero, su lengua y su memoria. Hoy, en sus montes y valles, en sus palacios y murallas, todavía late la herencia de una tierra que prefirió resistir antes que rendirse, que supo vivir entre gigantes sin dejar de ser ella misma. Este fue el Reino de Navarra. Pequeño, pero eterno.